Bien, buenas tardes. Lo que estamos queriendo hacer en esta ocasión es tratar de hacer ciertas diferencias básicas entre lo que es ser transexual, ser una persona intersexual, ya que entre estos dos conceptos y otros conceptos que se refieren específicamente a lo que es la diversidad sexual, estamos tratando nosotros de dar a conocer y tratar de conceptualizar definiendo cada uno de estos casos específicos. En esta ocasión vamos a tratar lo que es lo que hemos, digamos, titulado más o menos así, aunque suene bastante, un poco grosero, ¿verdad? Pero no es en sí el hecho de que sea grosero o algo por el estilo, sino que estamos tratando de anteponer, ¿no? Dos situaciones que son complejas y a la misma vez dos situaciones en las cuales tenemos que tener la suficiente información para poder llegar a una verdadera conclusión. Por eso hemos tratado de titular transexualidad versus intersexualidad. Para comenzar nosotros vamos a ver ciertas diferencias y vamos a comenzar con lo que es verdaderamente qué cosa es el género. Todos podemos hablar de nuestro propio género, todos podemos hablar de nuestro propio yo, pero verdaderamente muchas veces desconocemos verdaderamente qué es el género, en qué se basa el género, por qué no nos tipificamos de determinado género. Y entonces eso es lo que pretendemos hacer el día de hoy, ¿verdad? Para comenzar vamos a ver lo básico y lo fundamental acerca de lo que es el género, ¿verdad? Ya que hay muchas, digamos, se ha dado bastante énfasis en sí a lo que es el género o muchas veces tendemos a confundir lo que es el género con una identidad, ¿verdad? Pero sí veamos qué es la diferencia de género. Surgen muchas preguntas. ¿De dónde surge? ¿Cuáles eventos ocurren en la naturaleza que interfieren con la correcta asignación del género? Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Para comenzar, nuestro propósito es contestar estas preguntas. Además, se pretende aclarar conceptos para mayor información acerca de la identidad de género y conocer también lo que es transgénero, transexualidad e intersexualidad, así como de información acerca de métodos y tecnología para la modificación física en sí del género. Porque el género muchas veces puede verse, no es algo, digamos, es algo que sí tiene patrones que son radicales, pero que sí tiene ciertas flexibilidades y que puede modificarse o puede transformarse. Los conocimientos en esta área se encuentran en un rápido desarrollo. Es un reto definir, separar o etiquetar los diferentes fenómenos y hacer estimaciones de la frecuencia en que ocurren. También existen las diferentes interpretaciones de la ciencia y de los diferentes puntos de vista de los protocolos sociales y médicos en constante desarrollo para resolver estas situaciones. No obstante, se sabe muy poco acerca de la identidad de género, de lo que se debería. Pero, pese al avance tecnológico que hemos tenido y de la ciencia, este conocimiento es algo que vale mucho la pena compartir y utilizarlo como una plataforma. El tabú en esta área también ha sido predominante y ahora pretendemos discutir estos importantes asuntos sin miedo, vergüenza o bochorno. Tal como veremos, muchas personas sufren alguna condición de identidad de género de lo que suponíamos y las vidas de millones de gente son afectadas por asuntos relacionados con la identidad de género. La clave para incrementar la calidad de vida de estas personas es un mejor conocimiento acerca del tema y la difusión amplia de dichos conocimientos. Ahora veamos lo que es la información básica sobre lo que es el género. Ustedes se podrán hacer la pregunta, ¿qué cosa es género?
o quizás tengan una vaga idea acerca de lo que es su género, pero definitivamente se debe a la falta de comunicación, a la falta de información sobre la sexualidad. Vemos que en esta sociedad bastante conservadora, muchas veces hablar de sexología con los hijos, muchas veces nos causa eso, bochorno, nos causa vergüenza. ¿Por qué vamos a avergonzarnos? ¿Por qué vamos a reprimirnos de hablar con nuestros hijos sobre su sexualidad, sobre lo que es el sexo? Entonces, el género es la parte fundamental de nuestra identidad como seres humanos. La primera pregunta que todo el mundo se hace acerca de nosotros es, por ejemplo, no podemos ver a una mujer embarazada y nuestra primera pregunta que le hacemos es, ¿niño o niña? ¿Verdad? A pesar de la importancia, la mayoría de la gente nunca piensa demasiado acerca del género de la manera correcta. No tienen idea de lo que causa la sensación de ser niño o niña, hombre o mujer, sin haber sufrido nunca una confusión de género. Ellos asumen como un hecho su propio género. Es tan evidente como el aire que se respira y no hay nada que reflexionar acerca de esto. Tener un género es un incuestionable privilegio de nacimiento. El conocimiento popular considera que así como los niños crecen para convertirse en hombres y las niñas crecen para convertirse en mujeres, solo existen dos posibilidades, y se es una o se es otra. No hay más. Entonces, aquí nace la idea de lo que es el binomio, ser macho o ser hembra. Basta ver el sexo genital a la hora del nacimiento y no hay más que hablar. Sin embargo, como ya veremos, las cosas no son tan fáciles. Ahora vamos a ver ciertas definiciones. Vamos a situarnos, como dije anteriormente, en el término trans. Todo el mundo se preguntará, bueno, ¿y qué cosa es trans a la misma vez? Entonces, el término trans incluye a personas transexuales y los transgéneros es una persona que construye un género distinto al que se le asigna socialmente. En este sentido, pueden ser transgénero femenina o transgénero masculino. ¿Por qué estamos diciendo género distinto al que se le asigna socialmente? Porque desde el mismo instante en que nacemos, es varón, es mujer. Y entonces prácticamente ese es el género que se nos ha definido. Es muy diferente cuando ni decimos es varón o es mujer, sino que simplemente decimos es un bebé. Y entonces al utilizar esta palabra estamos utilizando algo neutro. No sabemos, ¿verdad? Entonces ahí está la gran diferencia. La palabra bebé es una expresión neutral. No estamos definiendo un género, no estamos definiendo una tipificación y no estamos etiquetando. Pero bien, el transgénero femenino es una persona que nace con una biología de hombre y que construye un género femenino. O sea, la persona se practica lo que todo mundo conoce como lo que es la vaginoplastía. Las transgéneros femeninas se expresan mediante el comportamiento, habla y estética de las mujeres. Ahora tenemos el transgénero masculino, persona que nace con una biología de mujer y que construye un género masculino. Las personas trans masculinas modifican su comportamiento, habla y estética para corresponderse con lo que ha sido socialmente asignado a los hombres. Ahora bien, los transexuales, persona transgénero que a más de su expresión de género masculina o femenina, realiza intervenciones en su cuerpo que la alejan de su biología original. Las personas transexuales pueden ser mujeres transexuales, transición de hombre a mujer, realizan intervenciones en su cuerpo para adaptarlo
a la biología femenina. Generalmente estos casos incluyen la administración de hormonas femeninas, implantes de seno y en algunos casos una cirugía de reasignación genital, lo que conocemos como la vaginoplastía. Hombres transexuales. Transición de mujer a hombre. Interviene en su cuerpo para lograr una estética corporal masculina. Los cambios incluyen, en algunos casos, administración de hormonas masculinas, extirpación de seno y, en algunos casos, una cirugía de reasignación genital. Ahora viene la diferenciación que cambia todo este panorama. Intersexuales. Personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. En algunos casos, los intersexuales presentan combinaciones en sus cromosomas y genitales. No se ubican en la definición binaria del sexo biológico, hombre o mujer, lo cual viene a ser viene a causar un desequilibrio en esta fórmula binómica. Hombre-mujer. ¿Verdad? Ahora, los transexuales son aquellas personas que en su sexo psicológico no es correspondiente a su sexo biológico, entendiéndose que en un hombre que posee un pene se siente, vive y desea ser una mujer y desea algún momento o no realizarse una cirugía de reasignación de sexo. Se refiere a que podría ser posible que no, al hecho de que sentirse hombre o mujer sea un asunto que va más allá de su pene o de su vagina. Muchas veces ocurre el caso de muchas personas transexuales que viven su vida con su sexo biológico natural, ya sea un pene o una vagina, y estos se visten, se peinan, hablan, viven su sexualidad y su vida con mujeres u hombres, y para eso el pene o la vagina no les impide nada. Por lo regular, en este caso, podríamos referirnos también a una persona gay, que es, digamos, la persona masculina que, digamos, tiene esa tendencia o esa inclinación hacia el sexo, a su mismo sexo. Pero no importa, no es travesti, ni es transgénero, ni es transexual, sino que se siente bien siendo lo que es. Pero aquí es cuestión de opción. Mientras que el intersexual es una condición de una persona que presenta de forma simultánea características sexuales masculinas y femeninas en grados variables, con una genitalia ambigua. Generalmente se confunden los términos transexualidad con intersexualidad por el hecho de que muchas personas que son transexuales se sometieron a un procedimiento de corrección de su intersexualidad, pero se entiende que son conceptos muy diferentes. Por ejemplo, las personas que son corregidas, ¿verdad? Nacen intersexuales, pero son corregidas. Entonces ya ha habido una alteración en su, digamos, en su género. Y entonces pasan de ser intersexuales a ser transgénero o transexuales. Cuando una persona pasa de ser transexual a ser considerada y definida como un hombre o una mujer simplemente. Ser mujer, ser hombre, como ser transexual, es cuestión de política. Ser transexual como ser gay, ser lesbiana, en nuestra opinión y en la de muchos colectivos internacionales de temática LGTB, son categorías políticas, mientras que la intersexualidad es una condición netamente biológica y anatómica. Nadie es anatómicamente gay o lesbiana. Se puede entender así ejemplificándolo. Por ejemplo, digamos, una persona gay o una persona lesbiana nace con su genitalia de acuerdo al género que le es asignado, sea hombre o mujer, y entonces por consiguiente no hay ningún problema. Puede llevar una vida sexual con la persona que quiera o que desee y no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque nació con su genitalia, está de acuerdo con su genitalia, pero en el fondo tiene la opción
a tener o a tender a tener su pareja con una persona de su mismo sexo. Entonces, esa es la única variación que existe. Mientras que en la intersexualidad no se da ese caso. ¿Por qué? En la intersexualidad debe existir una decisión tomada por la presencia de dos sexos biológicos presentes. Esta persona nace biológicamente con dos sexos y se debe escoger uno u otro si así lo desea, pero no puede vivir con los dos. Mientras que el homosexual, la lesbiana, puede perfectamente vivir con su sexo biológico y también puede vivir con su opción psicológica a la cual ha determinado ser. Por eso es que muchas veces podemos escuchar la expresión, nací en un cuerpo equivocado, y no, nadie nace en el cuerpo equivocado. Todos nacemos en el cuerpo que la naturaleza misma quiso darnos. O muchas veces podríamos decir, nosotros mismos somos los que escogemos este cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente todos deberíamos de sentirnos dichosos al tener un cuerpo, al tener ciertas capacidades, al tener ciertas habilidades. Vemos de que la intersexualidad, obviamente por razones de estigma, digamos, es importante visibilizar el tabú que existe. Pero se debe entender que ser intersexual no es igual que ser transexual, al igual que ser gay no es igual que ser lesbiana. Por eso existen las categorías en las que las personas desean vivir, disfrutar y ejercer su sexualidad. Todo es cultural. Lo que para una cultura podría ser aceptado, para otra cultura no es aceptado. Entonces ahí es donde tendríamos que caer. ¿A dónde llega el término de lo que es normal y lo que es anormal? Puede hacer que los nicaragüenses y las nicaragüenses no sean violentos. Tiene que ver con la manera y la dinámica en la que las personas se relacionan. Se caracterizan por las prácticas contra lo que tememos o lo que desconocemos. Interpretar que Nicaragua no está preparada es evidenciar la falta de interés por parte del gobierno, el Estado y las instituciones correspondientes en la universalidad de la información, en la importancia de crear un entorno con inclusión de género en donde lo diferente existe, en donde no existe la normalidad y donde todos somos capaces de poder respetar los derechos del otro y la otra. Ahora vamos a ver lo que es las diferencias básicas, ¿verdad? De lo que podríamos, como dije anteriormente, digamos, quisimos titularlo de esa manera, pero no viéndolo desde el punto de vista, porque definitivamente nosotros, como parte de la sociedad intersexual, no pretendemos, ¿verdad?, crear ninguna polémica, ni pretendemos crear una división. No, todo lo contrario. Nosotros estamos en la disposición de hacer alianzas con el colectivo de la diversidad sexual y trabajar también por los derechos de ellos. Porque sí, verdaderamente, el mero hecho de ser gay o el de ser lesbiana no es nada, ¿verdad? Como para una inclusión o una exclusión. Por eso es que todos los organismos que estamos trabajando en pro de la discriminación, en contra de la discriminación, ¿verdad? Y estamos trabajando en pro de los derechos humanos de todas estas personas. ¿Por qué? Porque todas forman parte de la sociedad. Y yo siempre me he preguntado, un gay, una lesbiana, un transexual, un travesti, un transgénero y un intersexual, si todos ellos se reunieran y no le dieran su voto al candidato a la presidencia, ¿qué sucedería? Por eso yo creo de que los candidatos también deberían de incluir a estas comunidades,
¿Por qué? Porque ellas pueden demarcar su diferencia. Pero no estoy tratando de hacer política, sino que todo es en base a los derechos que cada uno de nosotros tenemos. Las diferencias básicas, la intersexualidad no es parte del paraguas trans, como lo es el transgénero, el transexual o de la diversidad de género, porque la intersexualidad no es acerca del género o la transición. La intersexualidad es acerca de diferencias físicas en las características sexuales. La intersexualidad, el trans y la atracción al mismo sexo son conceptos y cuestiones distintas, y las personas con variaciones intersexuales se enfrentan a un problema de salud y de derechos humanos distintos. El modelo médico para el tratamiento de personas intersexuales significa que el movimiento intersexual tiene mucho en común con el movimiento sobre la discapacidad. ¿Por qué? Porque hablándolo desde el punto o desde el contexto médico, así como existen las personas discapacitadas, por ejemplo, los autistas, los síndromes de Down y otro tipo de personas, también tienen esa misma incapacidad que la misma ciencia y la misma medicina los discapacita. También asimismo el movimiento, la intersexualidad es vista también aún dentro del DSM-5, está considerada como un trastorno del desarrollo sexual, porque debido a la existencia de esa diferencia. Las personas intersexuales y las organizaciones dirigidas por personas intersexuales deben centrarse en trabajar sobre cuestiones intersexuales. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Trabajar en pro de los derechos de las personas intersexuales para que ya no más ocultamiento, ya no más alejamiento, ya no más aquel temor a decir lo que se es, ya no más el temor a esconderse en la oscuridad o esconderse en la sombra. ¿Por qué? Porque las personas intersexuales son personas, son humanos y cuentan. Y a la misma vez vienen a dignificar el binomio. Reconocemos que algunas personas con variaciones intersexuales cambian su clasificación sexual y algunos se identifican con la comunidad trans, incluyendo a miembros gay, lesbianas, bisexuales y transexuales. Esto no es más o menos notable que cuando las personas intersexuales son lesbianas o gay, y es lo que ya habíamos hablado anteriormente. Cuando una persona es reasignada de su sexo o le ha sido practicada la cirugía correctiva, entonces puede darse este caso de que llegue a ser trans. ¿Por qué? Porque existe la tendencia. Una dificultad particular que enfrentan muchas personas intersexuales cuando hacen la transición es que pudieron haber sufrido tratamientos médicos involuntarios e irreversibles para hacer que sus cuerpos tuvieran una apariencia más parecida a su sexo asignado incorrectamente. Por lo tanto, aplican gran parte de los puntos listados a continuación sobre lo que es la intersexualidad. Y vemos de que las personas cuando han sido sometidas cuando le han reasignado un sexo para que pueda verdaderamente encajar dentro del binomio, no porque verdaderamente se está buscando el ayudar a la persona, sino que definitivamente para que encaje. Y entonces, digamos, las secuelas o los efectos secundarios son duros, porque hay historias, hay testimonios de personas que son intersexuales y les han reasignado un sexo y que posteriormente, ahora en esta etapa de su vida, están arrepentidas de que les hayan practicado la corrección. Pero eso lo veremos en otro caso. Esta información está basada en el contexto norteamericano y algunos puntos pueden no coincidir con la realidad de los países latinoamericanos.
Primeramente vamos a ver las diferencias entre una persona trans y posteriormente vamos a ver las diferencias entre una persona intersexual. Los trans o género diverso no existen ambigüedades en su sexo biológico innato, lo cual quiere decir de que nacen con una anatomía, ya sea vagina o pene. El género con el que el individuo se identifica no concuerda con el aparente sexo biológico de nacimiento. Y es allí donde vemos que el trans muchas veces existe esa discrepancia entre su género biológico y el género que quiere adquirir. Es allí en donde se dice que nacen en un cuerpo equivocado. Y no, nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿verdad? Sino que simplemente el deseo, ¿verdad? El deseo de realizar aquello. ¿Por qué? Porque existe la atracción del sexo, de su mismo sexo, no del sexo opuesto. Además, los trans tienen un sistema reproductivo completo y funcional, al menos previamente a cualquier proceso de transición que se haya escogido, lo cual quiere decir que los trans muchas veces pueden tener una vagina y todos sus órganos internos en estado de funcionamiento antes de practicarse la cirugía de asignación de sexo. Al igual sucede con las personas que sienten atracción al mismo sexo. Las diferencias físicas pueden ser evidentes en correlación con las diferencias sexuales cerebrales. Una experiencia voluntaria de transición, ya sea quirúrgica o hormonal permanente temporal. Un gemelo idéntico de una persona trans puede o no puede ser trans. Básica comprensión del público en general sobre la transición entre géneros. Lo que quiere decir de que si una persona trans, ya digamos, anteriormente la persona o el público lo pudo haber conocido como una persona gay o como un homosexual, pero luego esta persona se practica la vaginoplastia, se practica la cirugía y entonces posteriormente se mira transformada en mujer. Entonces, la comprensión del público es normal. ¿Por qué? Porque dicen, ahora ya es mujer. Para los trans existe alguna protección de derechos humanos. Puede cambiar su documentación, pero requiere haber pasado por cirugías irreversibles que usualmente involucran esterilización y los solicitantes no deben estar casados. Lo cual quiere decir de que en el registro civil perfectamente pueden llegar a cambiar su identidad. Porque anteriormente eran masculinos, pero ahora son femeninos. El derecho a casarse con alguien del género legal opuesto, a menos que el género no sea binario. Lo cual quiere decir de que si un trans quiere casarse con un hombre, obligatoriamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener una vagina. De lo contrario, no puede. Por eso es que se dice a menos que el género no sea binario. ¿Y cuál es lo binario? Lo binario es masculino, femenino, vagina, pene. La intervención quirúrgica y hormonal está prohibida hasta que la persona tenga la edad suficiente para dar su consentimiento. Está medicalizado como disforia de género, anteriormente como desorden, trastorno de identidad de género. Las personas transexuales cuentan con protocolos médicos efectivos que producen resultados eficaces. Cuentan con seguimiento y estudios a largo plazo. Buscan medicamentos. Buenos medicamentos están disponibles a través del PBF, Plan de Beneficio Farmacéutico, que es eficaz y adecuado. Tienen el derecho a elegir cuándo se llevará a cabo la cirugía con amplio apoyo de personas trans. Tienen la capacidad para participar plenamente y de manera informada
en sus opciones quirúrgicas y hormonales. Sin pruebas prenatales, sin interrupción selectiva del embarazo, por motivos relacionados a la identidad de género trans. Para competir algún deporte se puede requerir que el individuo se someta a cirugías para adecuarse al género con el que se identifica, aunque es capaz de competir con el sexo que le fue asignado originalmente. Muchas organizaciones efectivas a nivel mundial con alguna ONG que atraen fondos gubernamentales. Por ejemplo, NSW Gender Center. Ahora vamos a ver las características y las diferencias de los intersexuales. Los intersexuales es una variación natural en el sexo biológico que no concuerda con las expectativas sociales de normalidad. Sus diferencias físicas que incluyen al cuerpo en su totalidad, incluyendo diferencias en la genética, cromosomas y hormonas, y en especial la anatomía sexual, salvo en específicas como la AHC, hiperplasia suprarrenal congénita en personas con cromosoma XX. Difícilmente son capaces de reproducirse debido a las diferencias físicas en las partes reproductivas. Aquí también podríamos hablar acerca o podríamos mencionar acerca de las mujeres con síndrome Turner, que también es digamos, una variable de la intersexualidad. O también podríamos hablar de los hombres Klinefelter, que es una variable también. Nada más de que las mujeres con síndrome de Turner son mujeres y el síndrome de Klinefelter es en varones también que causa esto. Por eso es que muchas veces podemos hablar de intersexualidad tanto masculina como femenina, pero eso va en dependencia del sexo que es predominante o el sexo que en sí la persona decide. Las diferencias intersexuales pueden estar acompañadas por otras diferencias físicas o en algunos casos por diferencias cognitivas. Un gemelo idéntico de una persona intersexual también puede ser intersexual, excepto en raros casos registrados de mosaicismo que se extienden a la definición de idéntico. Por ejemplo, el mosaicismo quimera es una variable de la intersexualidad y es uno de los casos más raros. Se presume de que el tipo de mosaicismo puede ser 1 entre 1000. Confusión del público en general sobre la naturaleza de la intersexualidad, a menudo confundiendo la intersexualidad con identidades de género no binaria. Por ejemplo, ante lo que comúnmente se conoce, ante un hermafrodita, la persona causa una confusión o causa una controversia en el público en general, mientras que el trans no la causa. Tendría que haber nuevas protecciones sobre los derechos humanos y es aquí donde nosotros estamos trabajando. Todos los organismos que trabajan en pro y en beneficio de la intersexualidad, estamos trabajando para esto, para que sus derechos sean respetados como tales, no de acuerdo al género que se les ha asignado, sino en sí al género con el cual ellos han nacido. Claro, podríamos hacer una alusión utópica a lo que podríamos llamar el tercer sexo. Si lo desean, pueden cambiar su documentación mostrando la evidencia de que la persona tiene una variación intersexual debido a un error en el certificado de nacimiento. Y este es un derecho que tienen las personas que son intersexuales. ¿Por qué? Porque, digamos, no podemos tipificar o no podemos determinar si esta persona es macho o es hembra, simplemente porque queremos cumplir con el paradigma o queremos cumplir con el binomio que existe, ¿verdad? No, sino que es en sí la propia persona la que tiene que decidir, porque son los dos sexos con los cuales está dotada. Y ella es la que tiene que determinar y tiene que decidir qué quiere ser, cuál es el género que quiere definirse. Para los intersexuales, no tienes derecho a casarte como intersexual,
el derecho es a casarte con alguien del género legal opuesto. Más que todo, es una imposición. ¿Por qué? Porque ante esta situación, ¿qué es lo que es predominante? El binomio. Y el binomio siempre es el macho y la hembra. La intervención quirúrgica temprana es considerada terapéutica. Se realiza antes de que la persona tenga la capacidad de dar su consentimiento. Y allí vemos que se le irrumpe abruptamente su derecho a elegir, mientras que un trans perfectamente puede elegir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. El intersexual está medicalizado y patologizado como trastorno del desorden del desarrollo, ya sea por sus siglas en inglés DDS o DSD. Existen muchos protocolos médicos para diagnósticos específicos, con 60 años de investigación médica predominantemente enfocada en los genitales y tratamientos normalizadores. No hay seguimiento a largo plazo y no existe evidencia firme de buenos resultados. ¿Por qué? Porque lo más lógico es la normalización, que en todo caso nosotros podríamos llamarlo como una castración. ¿Por qué? Porque la persona en sí muchas veces se siente castrada. La insistencia en la medicación inapropiada y perjudicial cuando los individuos no están conformes con el diagnóstico o las expectativas de identidad de género. Acceso limitado a medicamentos bien estudiados y apropiados. Solo algunos medicamentos disponibles a través del PBF. A menudo la cirugía es realizada sin consentimiento. A menudo la cirugía es coercitiva y sin apoyo de otras personas intersexuales. Y es allí donde nosotros estamos trabajando. Por eso es que estamos diciendo un no a la patologización, estamos diciendo un no a la castración. Y es por eso que las personas intersexuales, ellas mismas, tienen que decidir qué es lo que quieren ser. Porque vamos a centrarnos definitivamente solamente en lo que es algo del binomio. Si es un macho el que quiere cambiarse de sexo, sí se lo vamos a aceptar. Pero si es un intersexual el que quiere definir su propio género, ¿por qué no se lo vamos a aceptar? Las pruebas prenatales para muchos rasgos intersexuales están disponibles y se puede elegir la terminación del embarazo si resulta que el feto tiene rasgos intersexuales, lo cual quiere decir de que se puede practicar un aborto terapéutico a la menor sospecha de una intersexualidad para evitarse y ahorrarse el después estar tratando de corregir un cuerpo. La administración de fármacos peligrosos a mujeres embarazadas en un esfuerzo por prevenir nacimientos intersexuales con el posible resultado del daño cerebral en el feto. Para competir en algún deporte, se puede recurrir que el individuo sea sometido a gonadectomías y cirugías en el clítoris, ya sea para adecuarse a su sexo legal o al género con el cual se identifica. Gonadectomía, digamos. Gonadectomía es si un hombre quiere practicar, un hombre intersexual quiere practicar, y es ovoteste, quiere practicar el sexo. Entonces, tiene que practicarse la gonadectomía, lo cual quiere decir o la implantación de gónada o, digamos, la corrección del clítoris en mujeres. Por ejemplo, hay mujeres que nacen, que son intersexuales y que tienen un clítoris desarrollado, digamos, no como un pene, pero sí es un clítoris desarrollado. Y entonces, por consiguiente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que cortar ese clítoris. Existen muy pocas organizaciones intersexuales alrededor del mundo y ninguna de ellas recibe apoyo gubernamental. Por eso es importante de que nosotros tratemos de hacer conciencia en lo que es
la intersexualidad y asimismo tratar de ver el problema desde un punto de vista bastante humanitario, desde un punto de vista lógico, ¿verdad? Tratando de evitar los tabúes, tratando de evitar la discriminación, tratando de ser cada vez más solidarios, porque el campo de lo que es la intersexualidad es un campo tan complejo que todos y cada uno de nosotros deberíamos de conocerlo. A la misma vez que es un campo complejo, a la misma vez también llama bastante la atención. No aquella atención de circo, sino que aquella atención en la cual, como se mira patente, ¿verdad? La obra de la naturaleza. Por eso es que hay muchos científicos que han pensado de que la naturaleza, una de sus tendencias es crear más mujeres que hombres. Con estas pequeñas disertaciones sobre lo que es intersexualidad, hemos querido dar a conocer a ustedes el trabajo que nosotros estamos desarrollando y que pretendemos llevarlo a cabo. También estamos tratando de realizar ciertas actividades en pro y en beneficio de las personas intersexuales. No queremos que ya personas sigan escondiéndose, no queremos que ya personas sigan siendo discriminadas, no queremos que ya más personas sigan suicidándose, no queremos que ya todas estas personas se sientan que son excluidas, porque también estamos tratando de trabajar desde la familia, porque muchas veces el primer factor que ellas encuentran el rechazo es dentro de la familia. Y no hay peor cosa que tu propia familia te rechace. Esperamos que este pequeño clip haya sido de su agrado. También estaremos dando más informaciones sobre lo que es intersexualidad. Y recuerden que siempre Socinit estará con ustedes.